continuar ahora, antes de iniciar la segunda ronda de preguntas y respuestas, le vamos a dar la palabra hasta por 3 minutos al secretario para formular los comentarios generales y concluir la primera ronda que acaba de terminar. Adelante, señor secretario. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo la emplearía simplemente porque al inicio hubo posicionamientos donde el formato no incluía la participación del secretario y por atención a los diputados que participaron, hacer algunos comentarios específicos. Hubo participaciones muy bien fundamentadas en materia de salario mínimo. Yo quiero compartirles que sin duda el tema debe de pasar por dos procesos. El primero es la desvinculación a los mecanismos de indexación que esta economía ha utilizado y que ya el secretario de Hacienda hizo referencia a una iniciativa en ese sentido para poder liberalizar una serie de elementos no vinculantes y poder flexibilizar su uso como indicador exclusivo. El tema también pasa, sin duda, por un reconocimiento de que ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Hoy todo el mundo sabemos en México que el salario mínimo no es referente de lo que pasa realmente en la economía. Y es necesario establecerlo con un principio en donde en el seno mismo de la comisión que lo analiza y lo determina, vayamos a ver cuál es el proceso de una definición que nos lleve a un esquema que permita un mejor posicionamiento en cuanto a su realidad económica actual, un mejor posicionamiento en cuanto a su vinculación efectiva en las mejoras de productividad de la economía mexicana y una sustentabilidad en el tiempo. Sin duda, ese escenario responsable debe de ser en beneficio de la clase trabajadora nacional, en donde la economía misma que hemos estado fortaleciendo nos ayuda también a que en los mercados laborales se refleja por justamente la demanda de los mismos y las capacidades, una competencia que debe favorecer también a una evolución más favorable de los salarios. Creo que es un debate que merece la pena darlo, creo que es un análisis que merece la pena fortalecerlo y estoy seguro que todos los actores están en la mejor disponibilidad de avanzar en ese proceso de análisis sobre la estructura y la determinación de salarios. Al mismo tiempo, la diputada Lilia del PT se disculpó, tenía que atender otra reunión, pero ha sido claramente establecido que bajo ninguna circunstancia la obligación de Minera México sobre el resarcimiento de daños y la compensación de perjuicios no está limitada a 2,000 millones de pesos. Será lo que sea necesario establecer de acuerdo al grupo de trabajo en donde participa también instituciones académicas como elementos tripartitos de evaluación de este proceso. Le agradezco estos 3 minutos para aclarar algunos de estos temas que fueron expresados y que no habían tenido un comentario de parte de un servidor. Gracias, señor secretario. Y antes de iniciar la segunda ronda, quisiera agradecerles y reconocerles a los diputados que han sido muy prudentes con el tiempo. Esperamos que esta segunda ronda sea igual. Y quienes están inscritos en esta segunda ronda son de Nueva Alianza el diputado Rubén Benjamín Félix Hayes, del PT el diputado Adolfo Uribe Bellinger, del Movimiento Ciudadano Víctor Jorrín, del Partido Verde Ana Lilia Garza, PRD Mario Rafael Méndez, del PAN Beatriz Eugenio Yamamoto y del PRI Noé Hernández González. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hayes, hasta por 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señor secretario, recientemente usted aprobó en el seno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el programa especial de Ciencia y Tecnología, que es el famoso PECITI. Como usted bien sabe, ese programa tiene 5 ejes rectores. Yo le quisiera preguntar, ¿qué estrategia, qué acciones específicas, qué programas está impulsando la Secretaría de Economía para poder cumplir con estos 5 ejes? Y también preguntarle cómo se está coordinando precisamente con el CONACYT para poder impulsar este tema de lo que es el PECITI. Por otro lado, me preocupa que a nivel internacional
el nivel de inversión de ciencia y tecnología de los países que están en la OCDE está alrededor del 30% por parte del sector gobierno y un 70% por parte de la iniciativa privada. Aquí en México los números son exactamente al revés, es un 65, 35 aproximadamente. ¿Y cuál es el factor determinante para que la IP invierta en ciencia y tecnología? Pues tiene que ver con los incentivos fiscales. Y yo le quiero decir que yo no veo ni un incentivo, ni una propuesta, ni nada que se le acerque por parte de las autoridades, en este caso la Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda, para poder cumplir con esa posibilidad. Pero lo más importante, hay un compromiso por parte del presidente Enrique Peña Nieto, firmado en el Pacto por México, de llevar la inversión de ciencia y tecnología e innovación hasta el 1%. Yo desde ahorita le puedo decir, a cómo vamos, no le vamos a poder cumplir, porque simple y sencillamente no hay el suficiente dinero para poder cumplir por parte federal con ese 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta adicional es si la Secretaría de Economía tiene alguna estrategia, algún plan de apoyos para dar incentivos fiscales, sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa, como lo es en los países que hoy por hoy son los líderes en inversión en este tema. Y número 3, tiene que ver, no, yo creo que con eso está bien, para que le sigo cargando más. Con esto concluyo mi participación. Gracias. Gracias, diputado. Presidente, estamos listos, presidente. Perdón. Gracias, señor diputado. Le damos la palabra al secretario para que le dé respuesta. Por favor, señor. Gracias. Sin duda, diputado, el tema de innovación es un tema que está en el centro de la discusión a nivel global, es el tema de centro de políticas públicas en todos los países y realmente tenemos que empezar por definir justamente qué entendemos por innovación y cuáles son las estrategias gubernamentales que se combinan en ese sentido para poder desarrollar nuestra estrategia. Usted parte por hacer un análisis. Cuando usted y yo éramos diputados, se dio justamente el debate sobre los incentivos fiscales y recordará que en la propuesta de Hacienda Pública, en el año que nos tocó compartir la diputación, se desaparecieron los incentivos fiscales en materia que andaban alrededor de 3,000 millones de pesos. La decisión que se tomó fue en función de que en lugar de encauzarlos por el lado de impuestos, los encaucemos por el lado de gasto. O sea, no quiere decir que salen del presupuesto público, pero entran por un canal distinto. En lugar de ingresos no recaudados a través de incentivos, sería gasto ejercido a través del objetivo de política pública. Si hiciéramos una suma de la participación que hace el sector gubernamental, rebasaría los 3,000, obviamente, en términos de lo que representaban los incentivos fiscales. La pregunta de fondo que nos tenemos que hacer es si el mecanismo a través del cual se incentiva la inversión privada se cumple con los programas de apoyo a través del gasto, así como se cumplían a través de la exención o de la subvención de impuestos, ¿no? En ese sentido, yo le diría que en los programas que estamos desarrollando van enfocados en diferentes vertientes. Desde entender la problemática de los mercados financieros, que no tienen fondeo para financiar ideas innovadoras. Es claro, o sea, el sistema bancario está diseñado para atender la necesidad de un negocio habitual que tiene una garantía que dar para poder llevar adelante su trabajo. Mientras que si llega un muchacho con una idea revolucionaria que no tiene una casa que dejar de garantía, no hay quien le preste un 5.
Acabamos de establecer en la Semana de Emprendedor un fondo con participación de más de 1,000 millones de pesos por parte del Fondo Emprendedor, conjuntamente con capital privado por 1,700, para financiar un conjunto de 26 fondos privados para potencializar 260 proyectos innovadores en el sector privado. Este es la primera vez que se hace un verdadero esfuerzo para entrar en la formación de mercados de capital de riesgo, que realmente estamos muy cortos en este país. Ya empiezan a darse en el sector privado algunas de estas estrategias que van a alimentar ese segmento de la población. Adicionalmente, decirle que en el Fondo de Innovación que compartimos con CONACYT, actualmente hemos beneficiado casi 800 proyectos con casi 800 millones de pesos en conjunto, que van orientados a una serie de sectores estratégicos que hacen de la innovación su competitividad hacia el futuro. Y trabajamos con la industria automotriz, con la industria aeroespacial, trabajamos inclusive proyectos de esta naturaleza con la industria textil y del vestido. O sea, estamos tratando de soportar a través de ellos el elemento innovación dentro de estos procesos. Compartirle que también en el lanzamiento de Profosoft 3.0 estamos intentando resaltar el papel transversal que las tecnologías de la información hacen dentro del esquema de innovación para poder soportar esto. Se han definido en este programa metas concretas para los próximos años, objetivos medibles para poder cuantificar el impacto que estas cosas tengan en el sector. Y finalmente, es interesante, yo presido el Comité Intersectorial de Innovación, y estoy justamente, acabo de reunirme con lo que sería una institución privada que va a representar los esfuerzos justamente de un conjunto de 75 empresas mexicanas que por primera vez se organizan para crear una fundación para la promoción de la innovación, observando esta debilidad estructural en los mecanismos de participación del sector privado pro innovación. Estamos poniendo en el lanzamiento de ello una pequeña participación semilla del sector público, empatada con recursos de empresas privadas, en donde estamos a punto de darle formalidad a esta fundación, que sería la sombrilla de participación del sector privado en estos proyectos. Y compartirle que a veces uno cree que innovación es tecnología, y la verdad es que uno descubre que innovación realmente es el esfuerzo de hacer las cosas distinto para lograr resultados diferentes, y lo encuentra uno a veces en lo más elemental. Por primera vez un sistema de riego, el más antiguo del país, fue modernizado en Aguascalientes, donde se producen productos agrícolas por 150 millones de dólares, donde ya escaseaba el agua, y al introducir incrementalmente una innovación en irrigación, podemos lograr un ahorro de 40% de la fuente de agua a través de goteo y de sistemas de filtración de minerales, y podemos potencializar la capacidad productiva hasta por 1.500 millones de dólares. La innovación está en todas partes, está en todos los sectores, incluyendo la necesidad de innovar procedimientos y prácticas en el sector público. Gracias, señor secretario. Le damos la palabra al diputado Rubén Félix por 3 minutos. Gracias. Señor secretario, le comparto que en esta Cámara y en la Comisión de Ciencia y Tecnología, que tengo el honor de presidir, estamos trabajando ya junto con el CONACYT, y próximamente les haremos una invitación a la Secretaría de Economía para impulsar un fondo muy similar al que tiene en Estados Unidos, que se llama el SBIC, que es el Small Business Innovative Company Fund, que tiene como objetivo precisamente el de impulsar a empresas con ideas pues que son innovadoras. Vaya, este fondo, para darle nomás un antecedente, fue el primer crédito que tuvo Google, lo tuvo a través de este fondo, y como esas hay muchas empresas que nacieron a través de este fondo y que hoy por hoy están en bolsa. Le comento esto porque va muy relacionado a lo que usted me comentaba ahorita, de lo que se está haciendo en la Secretaría de Economía, y creo que es una oportunidad para coordinarnos y sacar un fondo, una iniciativa que verdaderamente venga a aportarle a todo el tema de innovación y a todos los esfuerzos que viene haciendo el gobierno federal. A mí no me resta más que agradecerle su participación y decirle que nos ponemos a la orden en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Adolfo Uribe, del Grupo Parlamentario del PT, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado presidente, ciudadano secretario, mucho gusto que esté aquí ante
la Comisión de Economía. Me preocupa enormemente el que se piense que las reformas estructurales o las llamadas reformas estructurales que se han aprobado en el Congreso de la Unión generen crecimiento económico. Desde mi punto de vista, como economista, creo que se necesitaría una reforma que abarcara a toda la economía y no solamente a determinados sectores y determinados objetivos para que efectivamente se diera este crecimiento. Aún tomando en cuenta el supuesto de ustedes de que este año se crece a 2.7% y el año próximo a 3.7%, el promedio sigue siendo el mismo promedio de 2.4, 2.5%, que es el que ya se criticó en una reunión en la que participó el presidente de la República el 9 de mayo de 2013, por ser el crecimiento terriblemente ineficiente de 1980 a la fecha. También creo que es insuficiente el pensar que la inversión extranjera directa nos va a sacar del hoyo. La prueba es que desde que se determinó ese nuevo modelo basado en la inversión extranjera directa y en la exportación, no hemos crecido suficientemente. Ha aumentado el desempleo, la pobreza, etcétera. Por ponerle una cifra, usted dice que la exportación creció este año 4.3%. Sin embargo, la cifra de 2012 dice que las 6.257 empresas maquiladoras y manufactureras de exportación, lo que exportaron incluía 81% de importaciones. Es decir, después de 20, 30 años de experimentar esta promoción a la exportación, las inversiones extranjeras directas son enclaves que no han jalado a la economía. Me preocupa en ese sentido que en la reforma energética hayan ustedes limitado el contenido nacional a 25% para el año próximo y a 35% para 2025, cuando ya Pemex tenía un contenido nacional en 2011 de 40.1%. En términos de las inversiones pública y privada nacionales, el crecimiento en estos últimos 30 años ha sido la tercera parte del crecimiento de 1950 a 1980. Es decir, que mientras no se estimule la inversión nacional, privada y pública, la inversión extranjera directa no nos va a sacar del hoyo. Y por lo tanto, el hecho que digamos que hemos incrementado la inversión extranjera directa en estos 2 años no nos garantiza el futuro de la economía mexicana. En términos de empleo, el incremento que usted menciona en el Seguro Social está muy por abajo del bono demográfico. El bono demográfico exige entre 1 millón y 1.200.000 nuevos empleos al año que obviamente no se están dando. Y respecto a lo que usted menciona sobre las nuevas formas de contratación para flexibilizar el empleo y por lo tanto estimular la inversión, hijo, ya me estoy pasando, bueno, espero que el presidente me dé unos cuantos minutos de exceso. Sí, pero me falta mucho todavía por decir. No lo sabíamos. Yo creo que algunos de mis compañeros se han pasado. El problema no es el basarse en las 4 nuevas modalidades de contratación para hacer desarrollar la economía. Eso lo único que haría sería reducir el poder adquisitivo del mercado interno y aumentar las desigualdades a nivel del ingreso de los mexicanos. Lo que tenemos que hacer es lo que dice el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo sobre la necesidad del incremento de la productividad, y ahí también interviene la Secretaría de Economía. Aunque la responsabilidad es de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, ese artículo lo dice claramente, que debe intervenir para generar en todas las empresas de más de 50 trabajadores un comité de productividad paritario para incrementar la productividad. Ante esta realidad, quisiera hacerle las siguientes preguntas. En primer lugar,
entiendo lo que usted dice sobre el equilibrio entre el beneficio del consumidor y el beneficio del productor, pero desde mi punto de vista han pensado ustedes más en el consumidor que en el productor. Y al final de cuentas el consumidor depende del crecimiento de la producción. De otra manera no le llegan los recursos porque no llegan del Espíritu Santo ni del cielo, y mucho menos de la inversión extranjera directa. Entonces, ¿por qué no pensar un poco más desde el punto de vista de la producción? Y en ese sentido, el incremento de la competitividad no solo depende de la reducción de costos, ni siquiera de la reducción de los otros insumos energéticos, etcétera, para efectivamente ser competitivos. La clave es el incremento de la productividad, y eso lo ha demostrado la historia de todos los países que han triunfado desde la Revolución Industrial hasta la fecha. Mi pregunta es ¿por qué no pensar un poco más desde el punto de vista de la producción? Segunda pregunta, ¿por qué con la reforma energética se limitaron a 25% de contenido nacional para 2015 y 35% en 2025, cuando Pemex ya tenía en 2011 40.1%? ¿Por qué no exigirle usted me va a decir, porque efectivamente no existe capacidad productiva ahorita, pero bueno, yo le diría, ¿qué capacidad productiva tenía Finlandia cuando decidió hacer Nokia? Ninguna. Y sin embargo, efectivamente creó Nokia. ¿O qué capacidad productiva tenía Corea cuando decidió hacer en su época la mayor siderúrgica del mundo? Entonces, ¿por qué no pensar que en vez de analizar la posibilidad del contenido nacional en términos estáticos, ¿por qué no se piensa en términos dinámicos y decir, órale, vamos a crear esa capacidad de contenido nacional para que efectivamente para 2025 el contenido nacional para la industria energética no sea 35%, sino sea bastante más? Tercera pregunta, ¿por qué no pensar lo que usted llama el emparejamiento del terreno de las pymes con sus competidores, promoviendo cadenas de valor con las grandes empresas? Es decir, ¿por qué hemos de seguir con el modelo que quizás era correcto hace 30 años de quitarle impuestos a las importaciones de las maquiladoras y para promover la exportación, y no ahora al revés? ¿Por qué no estimulamos a que efectivamente esas 6.257 maquiladoras trasladen su proveeduría a territorio nacional o creen en territorio nacional a sus proveedores con las MIPYMES? Cuarta pregunta, ¿por qué no comenzar a coordinar a las instituciones del propio gobierno federal? Le voy a poner 4 ejemplos. El programa especial convergente para el campo tiene todo menos convergencia. O sea, hay recursos de centenares de millones de pesos, por no decir miles de millones de pesos, en donde intervienen gobernación, economía, Zagarpa, etcétera, 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 y a la hora de llegar efectivamente al campo, cada uno hace lo que sus reglas de operación determinan. Y le voy a poner el ejemplo concreto de campaña contra el hambre. Sí, ya me tengo que apurar. Bueno, entonces, lo digo con CONACYT, para que efectivamente el problema no solamente sean recursos, sino se apliquen a la innovación directa que requiere la planta productiva. Y otro elemento fundamental, ¿por qué no articular lo que INADEM hace a nivel de los modelos de negocios con el Comité Nacional de Productividad a nivel de sectores y regiones? Y finalmente, ¿por qué no atender más el mercado interno olvidado desde los 80s? ¿Y por qué no aplicar profundamente una política industrial general, y no solo en políticas sectoriales, una política nacional de fomento económico, ya que la política económica desde hace 30 años ha dicho, y desde nuestro punto de vista sigue siendo, que la mejor política industrial es la no política industrial? Y en ese sentido sí apreciamos la política contracíclica de esta administración, pero efectivamente no vemos de qué manera la Secretaría de Economía puede realmente tomar en sus manos una política industrial
para el fomento de la economía nacional. Sí agradecemos la participación de la Secretaría de Economía en lo que parece que será la ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 que nos va a llegar el 30 de septiembre. Y bueno, perdón, me pasé 5 minutos, ofrezco disculpas. Bueno, tiene el uso de la palabra el secretario por 5 minutos para darle respuestas. A ver si lo puede dar en 5, pero bueno. Se vale 10 minutos también como… Bueno, primero muchas gracias, diputado Uribe, por sus preguntas. La primera reflexión, consumidores versus productores. Yo creo que aquí hemos dado claras muestras de cuando es necesario restablecer el equilibrio en el terreno de juego, lo estamos haciendo. Y una de ellas, ya lo ejemplifiqué, lo hicimos en la industria del calzado, que se va a reproducir en la del textil y la del vestido, donde establecimos precios de verificación para evitar la subvaluación, donde establecimos avisos previos para la importación, donde establecimos un apoyo directo de la Subsecretaría de Industria y del INADEM para el modelo de innovación y compartición para las pymes en el sector, donde establecimos también con la industria del acero un esquema integral de protección contra competencia desleal y de integración de productos de las nuevas inversiones desarrolladas a las propias cadenas en la industria automotriz. En el caso específico, y eso me lleva a su punto 3 en las cadenas de pymes, déjeme decirle que efectivamente la última cifra que tenemos constatada por el INEGI en materia de valor agregado de exportaciones, en el 2006 teníamos 34%, pasamos al 39%, varía por rama productiva, desde las muy escasas, como es el caso de pantallas planas, donde muy poco, es el 5% de valor nacional, hasta la industria automotriz, donde ha sido impresionante el proceso de desarrollo desde que se creó el decreto automotriz hace casi 30 años, a lo que estamos logrando hoy desde el punto de vista de integración de valor. Hay empresas mexicanas que están diseñando los sistemas de escape para las principales marcas del mundo, con operaciones en China, con operaciones en Europa del Este, y se están diseñando desde Monterrey, por ejemplo. Estamos teniendo realmente un esquema diferencial y estamos trabajando con cada uno de los sectores para establecer justamente esas estrategias de integración de valor, que es parte del diseño de una política industrial. La política industrial en sí misma, que usted cita en su momento, una reflexión que se hizo hace muchos años, pasa por el tema del modelo país que hemos construido. Probablemente no desconozco su posicionamiento en cuanto a la política de apertura, pero lo que sí es claro es que en una nueva política industrial debemos estar conscientes de la integración de las cadenas globales de valor y de la competitividad que usted hace referencia sea la parte de inserción en esas cadenas globales de valor. O sea, hoy estamos viendo de la manera como estamos insertados en esas cadenas, las economías no están compitiendo en bienes finales, están compitiendo en precisamente cuánto agregamos a esos procesos, y es exactamente en el esfuerzo donde estamos. Cuando yo le compartí al inicio de esta comparecencia que estamos trabajando con 26 sectores estratégicos, justamente para definir las políticas públicas necesarias de incrementar el valor agregado nacional que estamos estableciendo. Y ahí concretamente quisiera abundar en las responsabilidades que este legislativo le da a la Secretaría de Economía en materia de la reforma energética, donde sin duda partimos de un reconocimiento de valor integrado nacional. La información que yo tengo, diputado, y estoy dispuesto a aclararla con usted, es que la cifra que usted hace referencia del 40% era una cifra que estaba determinada en la ley de Pemex previa, en donde se establecía que si se pagaba en moneda nacional contabilizaba como valor nacional. Obviamente eso sobreestimaba de una manera impresionante el verdadero contenido nacional, y usted como buen economista sabe de que no existe un 40% dentro de las operaciones de Pemex de hoy. De hecho, en la responsabilidad que ustedes nos dieron, estamos trabajando con Pemex para llegar a la cifra real está por debajo, está en el 19%, y estamos tratando de llevarla, no tratando, es una obligación y un mandato de ustedes que de arranque empecemos en el 25%, y el proceso de acumulación del 35% puede ocurrir en el primer año, en el segundo, o sea, nos da un horizonte, pero no nos limita a tenerla que administrar a 1% por mes.
Esas capacidades y esas posibilidades las debemos ir administrando en la manera más expedita posible y en la acumulación más certera. Se nos ha autorizado por parte de ustedes la creación de un fideicomiso, pasar del FISO a un fideicomiso de apoyo a la generación de cadenas de valor en el sector energía y en el mismo sentido a la promoción de la inversión nacional. Tenemos que poder ver la transición de actividades tradicionales que probablemente hoy no tienen asociación con el sector, para ver de qué manera se vinculan al sector, sobre todo en áreas estratégicas donde los estados han hecho un gran trabajo de la definición de sus propios clústeres energéticos, donde ya lo arrancó Tamaulipas, lo arrancó Nuevo León, lo arrancó para la parte del gas, y sin duda los estados del Golfo tienen un potencial de poder incorporar estos esfuerzos en esas cadenas. La referencia que usted hace sobre no trabajar sobre las realidades, sino sobre las potencialidades, está usted en lo correcto. O sea, no debemos de autolimitarnos a cosas que podemos construir conjuntamente, en lo que podemos aspirar a integrar desde el punto de vista de capacidades y de talentos nacionales, y ahí sin duda estamos en la mejor disponibilidad. Estamos trabajando, como usted lo sabe, en presentar el día 30 la ley nacional correspondiente a la competitividad, y ahí se establecen los mecanismos de coordinación necesarios para poder establecer una estrategia conjunta, como se hace hacia el interior de la Secretaría en lo que respecta al trabajo que hace en el INAEM, que usted adecuadamente lo señala, de que no es un desembolso por empresa específica, sino una visión integral de cómo los recursos con los que cuenta la Secretaría de Economía se pueden aplicar justamente a diseñar estas políticas sectoriales y no industria y no empresa específica. Y en ese sentido, agradecerles que gracias a su intervención, el año pasado el fondo tuvo un incremento de un 22%, que lo ha fortalecido a llegar a los niveles que actualmente está. Ya me estoy excediendo en el tiempo y en respeto a ustedes, mercado, o sea, su referencia al mercado interno sin duda es parte fundamental que va derivado de la integración de las capacidades y los talentos productivos a una realidad de la integración de México a la globalidad que se extiende al impacto de la participación de los pymes en estas cadenas de valor y de la generación de capacidades y talentos de mejoramiento de productividad de los sectores comercio y servicios, que son sectores altamente sustentables. Ahí le compartiría una conversación en privado que tuvimos con el señor Bloomberg, que fue alcalde de la ciudad de Nueva York, en donde su expresión puntual subraya mucho de lo que usted está diciendo. El mundo de la manufactura tiende hacia la simplificación de la contratación de trabajo. Sin embargo, el mundo de los servicios, y lo dijo este señor Bloomberg en frente al presidente de una manera muy elocuente, no se ha inventado la máquina que haga una cama de hotel. En ese sentido, las capacidades productivas de México en el sector turismo son sensacionales para seguir desarrollando mayor productividad y mayor absorción, pero no solo en el turismo, en todo el sector servicios asociado con la logística, la transportación, los temas asociados a servicio del sector manufacturero, donde el trabajo humano no puede ser sustituible por lo que vemos que prevemos en el sector manufacturero. Gracias. Gracias, señor secretario. Y ahora sí, diputado, por 3 minutos su comentario. No, te prometo, diputado presidente, que me voy a quedar en 1 minuto. Bueno, en primer lugar, bueno, 2 cosas nada más. Efectivamente, en el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo se le pide a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Economía que capaciten a los trabajadores. Y eso, desde nuestro punto de vista, no se ha hecho suficientemente. Lo que manifestó la Secretaría del Trabajo de haber capacitado el año pasado fueron simplemente 4.500 trabajadores. 4.500 trabajadores ante 40 millones no es nada. Segundo lugar, respecto a la industria del calzado y a la industria del acero. Felicitaciones, pero háganlo para toda la economía nacional. El que lo haga nada más para la industria del calzado es un extraordinario ejemplo, quiere decir que efectivamente vamos hacia una política industrial, pero tiene que ser una política industrial para toda la economía nacional. Y en tercer lugar, todo lo que quiero decir, para que efectivamente llegue nada más a 1 minuto, es gracias a la Secretaría de Economía por lo que ha aportado, según mi comprensión o mi conocimiento o mi información, a esta nueva ley reglamentaria del artículo 25 sobre la competitividad. Muchas gracias realmente por lo que han hecho ustedes para que esta ley salga el 30 de septiembre. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.